Hoy empezamos este apartado, que es el apartado de las fuentes de información. Es un apartado que tiene y está relacionado directamente con la construcción de la noticia. Hasta este punto hemos estado haciendo un repaso sobre, digamos, las cuestiones teóricas, la información más macro, ¿no?, que hay cuando queremos hablar de periodismo. Entonces, hemos partido desde la idea de lo que es el periodismo, por qué es el periodismo importante, bien tiene unos fines, por qué es importante una teoría del periodismo, de qué se ocupa la teoría del periodismo. También hemos hecho un repaso histórico, sobre la aparición del periodismo como un fenómeno social, como una actividad de información, ¿vale? Como la actividad de la construcción de la noticia. Como hemos dicho por momentos cuando hemos hecho ese gran repaso sobre los conceptos más importantes que están relacionados con el periodismo. Hoy vamos a ver este tema, que es el tema de las fuentes de información. Es un tema neurálgico porque está directamente relacionado con la construcción de la noticia. Con eso, ¿qué quiero decirles? Que el periodismo como actividad no sería posible sin la existencia de fuentes. Es decir, el periodista no construye la noticia sin fuentes. Y por eso a veces cuando los gobiernos o los personajes públicos o las personas que tienen algún poder público tienden o desean controlar a la prensa, censurar a la prensa, impedir el trabajo de los periodistas, genera un rechazo de parte de los gremios periodísticos. ¿Por qué genera ese rechazo? Primero, obviamente, porque al impedir el trabajo de información y de expresión, están de algún modo violentando un derecho humano que tenemos todos los seres humanos, no en tu calidad de periodista, sino en calidad de ser humano, que es el derecho a conseguir y transmitir información. Y lo otro es que impiden, con estas decisiones de censura, de poner obstáculos a la actividad periodística, impiden que el periodismo haga su trabajo de información. En la parte izquierda puse ese reclamo que expresaron las asociaciones de periodistas exigiéndole al gobierno de España que no ignorase la llamada de atención que Estados Unidos había hecho sobre el Ejecutivo. ¿Bien? Es el informe del Departamento de Estado de la Casa Blanca, que apunta hacia ataques verbales de altos cargos del gobierno español a determinados medios de comunicación y periodistas concretos, ha agitado el ya de por sí persistente debate sobre los límites de la libertad de prensa y las presiones políticas. Recuerdo que antes de irnos de esta semana de descanso que hemos tenido y que nos ha venido bastante bien, había un proyecto de ley, ¿no? Todavía estaba el primer ministro Guido Bellido, no sé si lo recuerdan. Hablamos, me parece, en algún momento sobre una iniciativa que había en el Congreso para que el Ejecutivo, el gobierno en general, pueda asumir el control de los medios de comunicación en situaciones de emergencia. Y provocó el rechazo de muchísima gente al interior del gobierno, desde el poder legislativo y desde las instituciones civiles o ciudadanas, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, me parece que fue una, y las asociaciones de prensa que ya existen hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué genera ese rechazo? Justamente porque eso significa un control político del periodismo, lo que es un ejercicio realmente bastante peligroso. Ese control político del periodismo solo se da hoy en día en sociedades que no gozan de una democracia saludable, ¿bien? O simplemente donde no hay una democracia. Tienen que saber además, en el tema de las fuentes, que todas las informaciones que ustedes leen, las noticias que hay en los medios, en fin, todos los informes, el reportaje, incluso a veces hasta en los artículos de opinión, el periodista proporciona información. Lo que debe ocurrir, ¿no?, cuando un periodista da la información es que también tiene, al mismo tiempo que da la información, tiene que mostrar la fuente de donde sale esa información. Por eso digo, ¿no?, que toda información tiene una fuente y esta fuente debe estar identificada con muchísima claridad en el texto periodístico. Es decir, si yo me enfrento a una noticia donde no es posible detectar de dónde salió la información, porque el periodista no me la dice, no me da muchos datos, ha pasado esto, lo otro, pero no veo las fuentes, entonces yo como lector tengo que ser crítico con eso, o sea, tengo que exigirle al periodista o exigir un periodismo que me diga a mí de dónde sale la información. Obviamente hay situaciones, ¿no?, donde el poder identificar las fuentes tiene que hacerse con bastante cautela, porque no toda la información es igual.
alguna información más delicada o que pueda comprometer la vida de alguna persona, por ejemplo. Entonces, en ese momento, el periodista sí tiene unos recursos, no para ocultar la fuente, sino simplemente para proteger la fuente sin dejar de decirle al lector que tiene una fuente de información. Entonces, el poder exponer las fuentes en el periodismo es una labor importantísima. Tienen que estar las fuentes en las noticias. En este caso, por ejemplo, si yo digo que el ministro de Educación fue destituido del cargo por WhatsApp, seguimos con nuestra política tan divertida que tenemos en el país. Entonces ha habido un cambio de gabinete estos días. Era lo previsible. Yo creo que pues el señor Guido Bellido, yo creo que les decía que estaba entre dos aguas y en algún momento iba a tener que decidir por cuál, ¿no? O sea, es decir, por qué río navegaba. Entonces se produjo esta semana o esos días, hace pocos días, el cambio de gabinete en el país. Y este señor, que era el ministro de Educación, pues ha dicho que ha sido destituido del cargo por WhatsApp, ¿no? Sí, yo me parece que la decisión se tomó así como de un momento a otro. No estaba enterado ni Guido Bellido, que se iba ese día del gabinete. Si yo quiero ver cuál es la fuente, tengo que irme al verbo de dicción o al verbo de atribución. ¿Qué es este verbo? Él afirmó, ¿no? ¿Quién afirmó? Pues afirmó el ex ministro de Educación. Por lo tanto, esta es la fuente de esta noticia, el propio ex ministro de Educación. El ex ministro de Educación, Juan Cadillo, afirmó que fue removido del cargo y se enteró que no formará parte del nuevo gabinete presidido por Mirta Vázquez a través de un mensaje de WhatsApp. Aquí lo llamativo, obviamente, es la forma, ¿no? El modo como ha sido destituido o cómo su renuncia ha sido aceptada. Porque aquí esta palabra destituido, bueno, con esto de que el lenguaje no es neutro, en el fondo es una destitución, ¿no? Pero creo que los ministros, cuando asumen una cartera, presentan inmediatamente su carta de renuncia. Entonces el jefe de Estado la tiene ahí, ¿no? Y en el momento que ya no lo necesita, procede a aceptar la carta de renuncia del ministro en cuestión, ¿bien? Entonces, esta es la fuente, ¿no? El exministro de Educación es la fuente de esta noticia. Yo aquí quería decirles algo porque yo creo que este problema no es solo a nivel de medios de comunicación. Creo que la edición escrita de Diario El Comercio es un poco está más cuidada en cuanto a estilo que la digital. Por ejemplo, en este caso, Juan Cadillo no es una expresión que deba ir entre comas. Esto no va entre comas. El exministro de Educación, Juan Cadillo, afirmó sin comas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esa otra noticia, Guido Bellido, sobre su salida de la PCM. Dice, ¿no? Pedro Castillo simplemente dijo, hemos decidido renovar. Entonces, la fuente, ¿quién es aquí? Pues la fuente es el propio Guido Bellido, que ha declarado esos dos puntos, que es una declaración que le está dando al periódico, en este caso, a La República. El ex primer ministro manifestó que sabía que Mirta Vázquez asumiría la PCM hace un mes y medio atrás. No creo que sea para los 4 años y 10 meses de gobierno, añadió. Aquí está otra noticia para analizar la fuente. Luego veremos más fuentes, ¿bien? Otra reflexión importante que se hace a la hora de abordar este tema, el de las fuentes de información en periodismo, es esta, ¿no? Que cuando uno no está seguro de la información, ¿bien?, que va a proporcionar, no está seguro porque la fuente a lo mejor no es la más adecuada, no es la más idónea, porque la fuente misma no está segura, ¿bien?, en el fondo porque la información no está del todo corroborada. Entonces, a veces en periodismo tenemos esa mala costumbre de utilizar los condicionales o, bueno, el modo potencial del verbo, los potenciales, los condicionales, para, de alguna manera, cubrirnos las espaldas, ¿no? Entonces decimos, el presidente ejecutivo de salud habría percibido doble sueldo, ¿no? Este habría expresa inseguridad, ¿no? Es decir, que el periodista no está del todo seguro de la información que está proporcionándole a sus lectores. El consejo es que es mejor perder una primicia que la credibilidad, ¿no? Entonces, ante la duda, si no tienes dudas como periodista o si notas como lector, ¿no?, que el periodista no está del todo seguro, pues no estamos frente a una información fiable, no estamos ante una información confiable y el periodista mismo te está diciendo que esto podría ser así como podría no ser así. Entonces no hay en el fondo algo cierto, ¿no? No tenemos la certeza de que esto sea de esta manera, ¿bien? Entonces es mejor perder una primicia que la credibilidad y ante la duda pues toca abstenerse para que no nos pase lo que ocurrió con el caso de este epidemiólogo, ¿no? Yo en alguna clase anterior me parecía que había sacado este ejemplo, ¿no?, pero creo que no,
no lo había puesto, pues bueno, es un ejemplo más, ¿no? Porque errores de esta naturaleza por proporcionar información o dar información de modo apresurado sin haber corroborado la información, hay muchos, bien, en periodismo lamentablemente. Creo que una de las cuestiones que juegan en contra, ¿no? Es el tiempo que a veces tienen los periodistas para sacar las informaciones. Entonces los periodistas trabajan para ayer, ¿no? Informaciones que tienen que proporcionarlas muy pronto, pero eso tampoco justifica, ¿no? Un mal trabajo, ¿bien? Entonces lo que se espera es un trabajo eficiente, un trabajo eficaz, pero sin errores, porque a veces los errores también causan estragos, es decir, la información puede llevar o perjudicar a los lectores, a las personas. Entonces tenemos este caso, el de Jorge Cuyubamba, que es el que se presentó en varias cadenas de Perú y hablaba de él como si se tratase de un experto hasta que se supo la verdad. Esta es una noticia del Clarín de Argentina. Dice, la mentira que se creyó todo un país, dijo que era epidemiólogo y que trabaja en la vacuna contra el coronavirus. La historia de este señor Cuyubamba. Entonces tiene 29 años y se convirtió en el centro de atención en todo el Perú, luego de que lograra engañar a los medios de comunicación y a la Agencia Estatal de Información de aquel país al hacerse pasar de forma pública por un respetado epidemiólogo que trabajaba en China en la vacuna contra el coronavirus. Para que vean lo increíble de este caso, tras darse a conocer su nombre, dice Cuyubamba, fue contactado por varios medios de comunicación de Perú, los cuales le propusieron aparecer en sus canales para hablar acerca del coronavirus y de la posible vacuna que podría ponerle fin a la pandemia. El periodismo digital, ¿no? O sea, es decir, las nuevas formas de informar han dado una participación muy grande a los lectores. Los lectores, digamos, los lectores de pronto tienen cara, tienen voz, tienen un nombre, ¿no? Tienen también un CV detrás. Es decir, tú estás escribiendo una nota sobre un científico y tu lector es otro científico. Entonces, ese científico se interesa en la información y aborda la información desde un otro enfoque, ¿no? Quiere saber quién es ese chico, ¿no? ¿Por qué está diciendo lo que dice? De pronto lo que dicen le parece increíble que diga lo que diga, lo lleva a buscar información al respecto. No es un lector anónimo, ¿no? Como ocurría cuando solo había prensa, ¿no? Periodismo diario escrito. Bien, dice, las declaraciones del epidemiólogo en varias entrevistas llamó la atención de algunos usuarios de las redes sociales que investigaron sobre el currículum de Cuyubamba. Lo busqué en la página del Colegio Médico del Perú, donde están todos los colegiados. Este hombre no tiene registro, escribió el usuario. Luego de revelarse esto, varios medios de comunicación, incluida la agencia andina, así como periodistas, pidieron disculpas por haber ayudado en lo que ya muchos peruanos consideran uno de los mayores engaños de todos los tiempos. Pero lo increíble todavía estaba por venir. Yo nunca dije que era médico, ingeniero, biólogo, con maestría y doctorado. Siempre les pedí que solo me llamaran Jorge, o que pueden llamarme científico. Y sí, soy científico. Todo aquel que para el bien de la sociedad investigue y desarrolle soluciones mediante el método científico puede ser considerado uno. Hay brillantes alumnos de secundaria, universitarios de pregrado que están trabajando en ideas muy innovadoras y bajo la supervisión de otros profesionales, y sí se les puede considerar científicos, sentenció. Luego del escándalo en su perfil de Facebook, y Cuyubamba pidió disculpas por todo lo ocurrido y sobre todo es separado, ¿bien? Porque sus declaraciones pudieron haber provocado pánico entre la población. Quisiera pedir las más sinceras disculpas a todos si mis declaraciones relacionadas a la pandemia fueron alarmantes y controversiales, expresó. Además, aseguró que los medios de su país crearon una ola de difamación en su contra, ya que él nunca afirmó a nadie que era doctor o científico, y que fueron los propios medios quienes les otorgaron esos títulos. Bueno, ahí está una imagen de América Noticias pidiendo disculpas, que es lo penoso, ¿bien? Aquí la verdad es que no sale la nota, pero igual ya me pierdo un poco también con la información que este chico era, no sé si una especie de actor o una cosa así, ¿no? Esa era su formación básica, con independencia de que él se autodefiniera como científico. Con esto nos vamos al descanso. Este es también un patinazo que dio en algún momento Perú 21, publicando esta foto, ¿no? Entonces dice el metropolitano ayer, pero el gobierno amplía la cuarentena hasta el 30 de junio. Crítico contra la gestión, supongo que de Vizcarra en ese momento, no sé quién está en el poder. Dice foto de hace un mes del Transmilenio, el servicio de transporte de Colombia. Tenemos este lector en Twitter, Carlos León Moya, que dice, ¿no? Perú puso en portada hoy una foto del Transmilenio de Bogotá de hace un mes y la hizo pasar como el metropolitano ayer, dice. Miren las fechas, ¿no?
Los lectores son ya ahora mismo no son entes pasivos, o por lo menos el periodismo tiene muy pronto el feedback, la reacción, lo que genera la noticia o los efectos de la noticia en los lectores. Entonces, un error de estos le supone al medio un coste alto en credibilidad, especialmente, ¿no? Medios que pierden credibilidad por este tipo de errores. Los periodistas también, obviamente. ¿Qué es una fuente de información en periodismo? ¿Qué debemos entender cuando el periodista habla sobre sus fuentes de información? Pues la fuente de información puede ser una persona o también puede ser un grupo de personas que el periodista observa. Entonces, en el trabajo de observación, el periodista saca información, bien, obtiene información. O que el periodista entrevista y que le proporciona informaciones de base o los apuntes para una noticia. Si es la persona o el grupo de personas, le puede proporcionar al periodista esta información de base que el periodista luego va a utilizar para elaborar la noticia. Pero las fuentes no necesariamente o no siempre son seres humanos, seres vivos. También pueden ser fuentes los documentos o los depósitos de información que el periodista consulta. Por ejemplo, pues los archivos, los libros, las revistas, las cartas, en fin, un correo electrónico. Ahora mismo un tweet puede ser una fuente de información, ¿bien? Pueden ser personas o documentos que el periodista consulta para obtener información que luego le sirve de base para la construcción de una noticia. La cobertura de información, ¿no? De lo que ha sido, por ejemplo, ahora que nos tocó vivir lo de la pandemia, ha cambiado mucho también el ejercicio del periodismo. O sea, es decir, como todas las profesiones sufrieron, desde nuestro papel de estudiantes, no hemos sufrido cambios, ¿no? La pandemia ha traído cambios en el desempeño de nuestras funciones. Entonces, los estudiantes pues a casa, los profesores a casa, hay parte de trabajadores del Estado que han tenido que hacer trabajos de casa. Solo pocos trabajos, que son los llamados trabajos esenciales, pudieron permanecer, digamos, en la calle todos los días. Pues recuerdo que ese primer momento los que sí podían salir a hacer su trabajo, entre los que estaban las fuerzas de seguridad del Estado, de la policía, el ejército, los médicos, las enfermeras. El resto tuvimos o tuvo que permanecer en casa, ¿bien? Entonces, la pandemia también ha traído cambios en los modos de cubrir información para el periodismo. Pongo esta fotografía porque me llamó mucho la atención, ¿no? Ese primer momento cuando todavía no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? Ahora esto es un poco, puede resultar un poco excesivo, ¿no? Ya después de 2 años de conocimiento sobre el virus, el que salga un periodista pues cubierto de esta manera, ¿no? Pero en ese primer momento, como no sabíamos tampoco a qué nos estábamos enfrentando, pues nos dejaron escenas como la que estamos viendo ahora en pantalla. Periodistas que para hacer su trabajo pues tuvieron que tomar o adoptar, ¿no? Medidas de este estilo para proteger también su salud. A lo que voy es que la pandemia no nos ha dejado también unos modos de hacer periodismo que antes no eran posibles, ¿no? Y no sé, para los que han escuchado la clase sobre periodismo de investigación, ¿no? Él reflexionaba a raíz de la pregunta de un estudiante. Les decía que el permanecer en casa, por ejemplo, ha permitido un desarrollo también del periodismo de datos. ¿Por qué? Pues porque ahora el periodista no puede salir a cubrir, no a acceder a la fuente, a entrevistar, no está en el lugar de los hechos para observar. Generalmente se estaba haciendo un trabajo periodístico desde casa y eso también nos había llevado a observar que existían otras fuentes que son igual de interesantes. Por ejemplo, las bases de datos que hay ahora mismo colgadas o publicadas en las diversas instituciones del Estado. Entonces, el periodista podía pasar mucho tiempo, ¿no? Lo que explicaba Ral Zapata, entretenido viendo los gastos del Estado, la información que publican los portales de transparencia del Estado, ¿bien? Que son esas fuentes relativas a los archivos, a la documentación, con las que también trabaja el periodismo, ¿no? Y que de pronto, pues en esta pandemia, están siendo muy consultadas o muy empleadas por el periodismo para la elaboración de las noticias. Luego también otra reflexión sobre el tema de las fuentes está en el hecho de que no todo el periodismo es entrevistas. No solo es el acceso a lo que tenga para decir una persona determinada, ¿no? A la que preguntas y de la que obtienes una respuesta, sino también entra dentro de ese trabajo la observación, es decir, lo que observa el periodista de los acontecimientos. Un ejemplo típico
es lo que ocurre pues en un acto deportivo al que asisten los periodistas para cubrir ese tipo de información. Entonces ellos observan y luego obviamente relatan las impresiones que han podido conseguir de esa observación de los protagonistas de la noticia. Bien, esto mismo pues ocurre así como un ejemplo es el fútbol, pues otro ejemplo puede ser un concierto, en fin, ¿no? Un espectáculo cualquiera, una exposición de obras de arte, la presentación de un libro, donde el periodista también recoge información a partir de su propia observación. Para entender esa tipología de fuentes, vamos primero a abordar este tema que es el cómo empieza la noticia, ¿no? ¿Dónde nace la noticia? ¿Cómo hace un periodista para cubrir una información? Cuando yo abro, pues ahora mismo, si abro el portal del país, del mundo, y me encuentro con todas esas noticias, ¿cuál habrá sido el origen de esas noticias? Tenemos ya en la cabeza varias teorías, ¿no?, sobre el origen de las noticias y de por qué las noticias son como son. Lo habrá mandado la organización al periodista, esa noticia viene recomendada por algún político, el periodista piensa que eso es importante, en fin, para que esté en los medios de comunicación. ¿Cómo empieza la noticia? ¿Cuál es la experiencia? Bien, ahora también estoy siguiendo de cerca el proceso de una recién egresada de la facultad que ha sido contratada en un medio de comunicación de Lima, entonces siempre le estoy preguntando, ¿no?, si se mantienen algunas rutinas en las salas de redacción, que ahora todos están también de modo a distancia, ¿no?, pero en algún momento obviamente volverán a la presencialidad, el periodismo lo requiere, lo necesita el contacto con la realidad. Pues algunas cuestiones siguen siendo más o menos parecidas en el fondo, ¿bien? O sea, es decir, cuando uno es periodista de un medio de comunicación, pueden existir dos caminos para el inicio de una noticia. Primero, que un tema te sea encargado, que es la famosa comisión. ¿Qué comisión te han dado hoy? Se preguntan los periodistas. Tengo la comisión de ir a entrevistar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Tengo la comisión de ir hoy a entrevistar a la primera ministra del país, ¿no?, a la nueva, flamante jefa de gabinete del país. Tengo la comisión, el encargo de mi editor, porque obviamente estas comisiones las establece el editor, ¿no? El editor de la mañana, tú llegas a la sala de redacción y está siempre un editor, ¿no? El editor de la mañana es el que más o menos organiza el trabajo que van a hacer todos los periodistas ese día en la sala, ¿no? Que por lo menos sabe en qué está cada periodista trabajando esa mañana. Entonces, cuando un periodista no tiene una comisión, pues el editor a veces le deja la comisión. Oye, mira, hoy día va a haber una entrevista, viene al país, ¿qué cantante será por llegar a esos? Bueno, no sé, pues Mar Anthony, ¿no?, el salsero este. Llega al país y tú tienes la comisión de ir a su conferencia de prensa. Perú va a viajar, no sé si viaja o recibe a Argentina en el próximo partido. Tú tienes la comisión de ver un poco las reacciones de lo que ha sido ayer el Perú-Bolivia. El otro tiene la comisión para ver las reacciones de la nueva designación del primer ministro. El editor te encarga un tema, te encarga que investigues un tema sobre el que luego tienes que escribir. Y el otro gran camino, que es el de la iniciativa del periodista, que es un camino bastante habitual, es lo esperado, sobre todo cuando uno empieza. Sé que en la sala ahora mismo hay estudiantes de periodismo y yo siempre insisto con los estudiantes de periodismo a tener mucha iniciativa, es decir, a no esperar que todo te lo diga el editor, es decir, que el editor te diga qué es todo el tiempo, qué es lo que tienes que hacer. Y a lo mejor eres un periodista ejecutivo muy bueno, ¿no? Se ejecutas todo lo que se te pide, pero hay momentos en los que el periodista puede brillar, es decir, a partir de tu propio conocimiento, de tu propia creatividad, de las ideas que tienes, ¿no?, puedes proponer temas de investigación a tu equipo directivo. Entonces es lo que se llama la iniciativa del periodista y también no solo viene dado por el tema de la creatividad y los temas que yo mismo puedo plantear de cara a los editores, sino también el poder responder de modo instintivo a los hechos. ¿A qué se refiere esto? Pues que, por ejemplo, ¿no?, si yo voy caminando hoy por, no sé, pues por la avenida Grao y de pronto se desata una balacera a la altura del banco de crédito. Entonces yo estoy ahí y ¿yo qué hago? Pues yo asumo sin esperar que el editor me llame para que yo cubra la información. Es decir, yo asumo esa comisión, la cubro, tomo las fotos, he visto en el momento testigos y luego llamo al editor y le digo, mira, dado la casualidad que yo he estado en medio de esto, entonces he hecho esta nota y te la voy a enviar. Entonces no espera, ¿no? El periodista reacciona con instinto de periodista para la cobertura de los hechos. Y ocurre con mucha más frecuencia de lo que parece. Es decir,
Periodistas pues que son testigos de asaltos, periodistas que en su tiempo libre de vacaciones, no sé, se fueron a algún sitio y en el aeropuerto se encontraron yo que sé, a Martín Caparrós y se lanzaron a hacerle una entrevista, le han hecho una nota, en fin. Periodistas que han viajado a, no sé, pues a México y se ha dado la oportunidad de que de pronto se vio por un amigo invitado a una recepción en Palacio de Gobierno y ha podido conversar con el presidente mexicano. O te encuentras a alguien importante en un aeropuerto, te encuentras a un futbolista que no se sabía de él hace mucho tiempo en alguna zona del Perú y decides pues cubrir esa información y luego entregarla a tu medio. Entonces es también el origen de la noticia va por ahí. Esto es lo que hemos visto hasta ahora como la teoría del gatekeeper. Gatekeeper, es decir, el periodista es el que decide qué información se convierte en noticia y qué no, ¿no? Qué información no se convierte en noticia. Entonces el periodista, de algún modo, se enfrenta a una realidad y dice, esta realidad es interesante, le puede interesar al público, es atractiva, tiene elementos de noticiabilidad y decide convertirla en noticia. ¿Qué es lo que debe procurar? Hay unas cuestiones que el periodista debe hacer antes de ir a cubrir. Cuando en el argot periodístico hablamos de cubrir información, se refiere a esto, ¿no? Es decir, el que yo vaya y me enfrente a las fuentes, acceda a las fuentes y saque la información. En el momento en que yo voy al sitio, al lugar donde está la fuente y hago el trabajo de la entrevista y pregunto y saco documentación, en fin, lo que sea, ¿no? Lo que vaya a necesitar yo para construir luego el relato, ¿no? Entonces, esa actividad de hacerse con la información es lo que en el argot periodístico se conoce como cubrir. Si a mí me toca cubrir un tema, no una información, ¿qué es lo que se aconseja hacer antes de? Primero, leer todo lo que se ha publicado sobre ese tema antes. ¿Con qué fin yo me informo antes? ¿Por qué yo me voy al DIPA? No sé si seguirá existiendo el DIPA en la unidad de investigación, en el archivo del comercio. En el comercio tenía un archivo, supongo que ahora todo eso estará digitalizado y el periodista, pues por ejemplo, si le piden, vamos a hablar ahora sobre la sarampión o la vacuna de la sarampión o la vacuna de la gripe, yo qué sé. Entonces googlea en su propio archivo para saber qué es lo que ha publicado su propio medio sobre el tema. ¿Para qué fin? Pues primero para no repetir la información. Si yo repito una información y la presento como noticia, algo que ya se ha publicado hace la semana pasada o la semana anterior, se ha publicado hace un mes, y yo lo vuelvo a presentar como una información novedosa, es lo que en el argot periodístico se conoce como refrito. Entonces, eso también va en detrimento de la calidad del periódico y de la reputación del propio periodista, ¿no? Porque obviamente un editor se enfrenta, recibe el trabajo al periodista y le dice, pues, oye, tu trabajo pues no sirve, ¿no? No sirve porque esto ya lo hemos publicado en el periódico el mes anterior o la semana pasada. Entonces es un refrito. Entonces, para evitar esas situaciones, es importante que el periodista primero tenga un manejo de la actualidad, esté siempre bien surtido de información, haya hecho un seguimiento de los medios con bastante altura, bastante calidad, para que luego pues no repita algo que ya ha sido publicado, ¿no? Una noticia que ya ha sido publicada, ¿bien? No cometer un refrito, no pecar de refritos. Y luego, obviamente, también procuramos informarnos mejor del hecho para poder saber cuáles son los antecedentes de la noticia, o sea, el background. La terminología está en inglés, tiene su explicación, porque obviamente muchas de las terminologías y el desarrollo que ha experimentado el periodismo, la noticia, se ha dado primero en el ámbito anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra. Y ellos digamos que el tipo de periodismo que se hizo en Estados Unidos fue denominando a las cosas, las llamó, por eso el lead se llama lead. Y ahora se ha intentado castellanizar el lead, ¿no? El lead es el primer párrafo de una noticia. Entonces hablamos del lead, hablamos del background, ¿no? Poco a poco también la escuela española ha ido castellanizando los términos, ¿bien? O sea, hay formas de llamarlos en el idioma español, en el idioma castellano. Pero muchos de esos términos no se olvidan. ¿Por qué? Pues porque en la literatura se sigue empleando, se sigue hablando de feedback, de lead, terminología que puede ser pues considerada un anglicismo, ¿bien? Un anglicismo. El background vienen a ser los antecedentes. ¿Qué es el background? Es el antecedente de la noticia.
¿Por qué yo necesito conocer lo que ha habido antes? Pues porque me ayuda a comprender mejor el hecho que voy a cubrir. Por ejemplo, tú eres el encargado hoy de hablar sobre la negociación con las empresas que ejecutan camisea, por ejemplo. Entonces, obviamente, si yo no sé del tema, no sé ni cuántas negociaciones sobre el tema ha habido ya en la historia de la explotación del gas de camisea, pues me toca leer para saber si esta es la primera, la segunda, la tercera vez que se negocia, qué pasó en la primera, qué pasó en la segunda, qué pasó en la tercera. Y eso me ayuda a comprender mejor el hecho, ¿bien? El hecho sobre el que voy a hablar o el que voy a informar a los lectores del medio. El background son los antecedentes de la noticia y también te proporciona el contexto de la información. Cuando hablemos de periodismo de interpretación o cuando hablamos de periodismo de interpretación, nos vamos a dar cuenta que el background juega un papel importante. Periodismo de interpretación significa periodismo de explicación, ¿no? Que nos ayuda a comprender mejor una información. Vamos a hacer una lectura rapidita de esta noticia para saber lo que es el background en una noticia. Si yo ahora abro un medio de comunicación, estoy segura que muchas de las noticias tienen background. Es una noticia de hace un par de años, cuando Boris Johnson ahora está en apuros porque no tiene camioneros en Londres o en el Reino Unido. Entró al hospital infectado de COVID, ¿no? Entonces Boris Johnson fue de los primeros que cuando salió este mal, pues dijo, un poco para ponernos en contexto, ¿no? De por qué esa noticia llamó mucho la atención, porque él dijo pues que no iban a hacer nada. En líneas generales lo que iban a intentar es que la población se contaminase poco a poco. Iban a controlar el ritmo de contaminación de la población con COVID. Luego, cuando ya se dio cuenta que el asunto era muy grave, ¿no? Porque no había hospitales, no había enfermeros para atender a todos los que se enfermaban, entonces decidió recién confinar a los londinenses, ¿sí? Vamos a ver, entonces es una noticia de Boris Johnson cuando salió del hospital tras estar internado por coronavirus. Este es el subtítulo, dice, le debo la vida al Servicio de Salud Pública del Reino Unido, había dicho Boris Johnson en su primera declaración desde que salió de la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Londres. Dice, el primer ministro británico Boris Johnson, hospitalizado desde hace una semana, enfermo de coronavirus, fue dado de alta y ya salió del nosocomio, anunció este domingo Dow Stream. Aquí está la fuente, siempre clara en la nota, siempre están las fuentes. El primer ministro salió del hospital para seguir su convalecencia en Chequers, su residencia en noroeste de Londres, anunció su portavoz en un comunicado en el que explica que no retornará inmediatamente al trabajo, será por prescripción médica. Entonces, y me voy a esto, dice, el dirigente conservador de 55 años fue ingresado en el hospital el domingo pasado y un día después fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos en la que permaneció hasta el jueves. Si analizo el background, es esa información que estuvo antes, que me ayuda a entender y que me da contexto para la nueva información. En este caso, por ejemplo, esto, ¿no? Dice, fue ingresado en el hospital el domingo pasado y un día después trasladado a la unidad de cuidados intensivos en la que ha permanecido hasta el jueves. Luego también tenemos esta parte, dice, Johnson dio positivo por coronavirus el 27 de marzo. Entonces, si voy a hablar sobre background, pues el background también es esto, ¿no? Dice, Johnson dio positivo por coronavirus el 27 de marzo, y eso también es una información de contexto. Dice, hasta hoy es el único jefe de gobierno que se ha visto afectado y que ha matado a más de 10.000 personas en el Reino Unido. Este es el background de la noticia. Y eso que he puesto aquí con una especie de corchete verde, de pronto parece, ¿no?, que cambiamos como de tema dentro de la misma noticia, ¿no? Estamos hablando del alta de Johnson y de pronto dice que el agradecimiento que ha hecho Johnson a la salida ocurre en un momento en que aumenta el descontento en el personal de sanidad que denuncia la falta de elementos. Hay una asociación que ha aconsejado a sus agremiados negarse a trabajar como último recurso. Entonces, ¿qué es esto? Esto es interpretación, es decir, cuando yo relaciono, ¿bien?, un tema, porque tienen una relación natural, yo en una noticia los relaciono, es decir, el primer ministro agradecido con la sanidad pública y por el otro lado hay una asociación de enfermeros que está expresando descontento por la forma como han sido tratados, por la gestión de este señor que acaba de salir de alta. Si yo relaciono, ¿no?, dos hechos dentro de una misma noticia, en realidad le estoy presentando una lectura distinta de esa noticia al lector. Una cosa es la noticia está aquí, donde Johnson parece que agradece, que sale, que dice todo muy bien, y otra cosa es con estos tres párrafos adicionales, ¿no?, donde te muestran
cómo Johnson, el mismo personaje, pues tiene descontenta a la Asociación Real de Enfermeros, que está llamando a sus agremiados a rehusarse a trabajar para protestar como una forma de protesta por la falta de equipamientos de protección. Entonces, si yo hago esta lectura junto estos dos hechos, que parece que no tuviesen relación, pero si los junto tienen una lectura distinta, entonces a eso se llama interpretación. Es periodismo de interpretación, es decir, intento explicar mejor la situación. Es lo que algunos, por ejemplo, hacen en Twitter, ¿no? Algunos, por ejemplo, dice, esa noticia se entiende de una forma, pero si la pones junto a esta otra, tiene otra lectura. Esa relación que estableces entre dos hechos es lo que se conoce como interpretación. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque más adelante vamos a intentar comprender el tema de interpretación y vamos a darnos cuenta pues que tanto el background como esa relación que hago de los hechos me van a ayudar para interpretar o explicar mejor una información. Hay situaciones en las que el background debe ser expuesto en el lead de la noticia. O sea, es decir, pueden preguntar, profesora, el background, ¿no? ¿Dónde va en una noticia? Pues el background puede ir en cualquier parte. Generalmente, el background no es lo más importante de la información porque obviamente es información ya conocida, ya sabida. Puede estar en el centro de la información o generalmente en los últimos párrafos. Cuando se trata de cortar una noticia, el editor corta generalmente el background, deja la información nueva y quita el background. Pero hay circunstancias en las que el background es muy importante y es tan importante que el periodista lo lleva al lead. Al lead es el primer párrafo de la noticia, ¿bien? Entonces dice, hay situaciones en las que el background debe ser expuesto en el lead de la noticia, cuando los antecedentes son necesarios para comprender el hecho. Es decir, la noticia no se comprende si el periodista no pone el background. Tenemos esta noticia, dice, Reino Unido vive su primer día sin carbón desde la revolución industrial. Solo me voy a quedar con el lead, luego en el vídeo podrán tener la noticia completa si es que quieren leerla. Dice, fue el primer país que utilizó el carbón para generar electricidad. Y 135 años después, es la primera de las grandes economías en eliminarlo paulatinamente, ¿no? El pasado viernes, por primera vez desde la revolución industrial, Reino Unido vivió un día entero sin quemar carbón para generar electricidad. No es el final de esta fuente de energía que contribuye fuertemente al cambio climático, pero activistas por el medio ambiente coinciden en celebrarlo como un momento histórico. Entonces, aquí la noticia, lo nuevo, ¿cuál es? Lo nuevo es que Reino Unido no quemó carbón en un día. O sea, es decir, el viernes pasado el país no quemó nada de carbón y ha podido generar electricidad sin tener que quemar carbón. ¿Por qué es importante para el periodista? Pues porque ha sido primero el primer país que utilizó el carbón para generar electricidad. Todo esto de aquí es background, ¿no? ¿Por qué me sirve el background? Porque me ayuda también a darle contexto a la información. Fue el primer país que utilizó el carbón para generar electricidad y 135 años después es la primera de las grandes economías en eliminarlo paulatinamente. Aquí va la noticia. Dice, sucedió entre las 23 horas del jueves y las 23 del viernes de la semana pasada. 24 horas en las que la central eléctrica West Burton 1, la única planta térmica de carbón operativa, dejó de suministrar electricidad a la red nacional. El viernes por la tarde, las plantas de gas suministraban el 47% de electricidad del país. Las centrales nucleares y las turbinas eólicas el 18% cada una, los paneles solares el 10% y el 6% procedía de la biomasa. Entonces aquí explica la noticia con el background en el lead, porque en este caso, ¿no?, es lo que dice la teoría, los antecedentes son necesarios para comprender el hecho. Tengo una pregunta en el chat, me dice, el background podría ser el por qué es importante contar la noticia. No. Los valores de noticiabilidad, que ya las vamos a ver cuando abordemos el tema de géneros de noticias, o sea, la noticia, un hecho que ocasiona noticia tiene unas características que pues no siempre son iguales, es decir, hay hechos que llegan a ser noticia por la importancia, por la trascendencia, por las consecuencias, por la rareza, en fin. Hay una serie de elementos, ¿no? Por el conflicto, muchos elementos. Vamos a revisar 8 que ofrece un autor que es Carl Warren, ¿no? Entonces el background no es la razón que hace importante una noticia.
Una noticia puede ser más o menos importante dependiendo de la realidad de la que se trate. El background lo que te ayuda es a comprender la noticia. Les estaba contando de esta chica que ha empezado a trabajar en un medio de comunicación en Lima y claro, me dice, bueno, hoy día me ha tocado escribir sobre, yo qué sé, sobre los Transformers en Cusco. Que en mi vida había visto los Transformers, no sé ni lo que son, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Pues leer, ¿no? Sobre los Transformers en Cusco. Ahora me ha tocado escribir, yo qué sé, sobre Abimael Guzmán, una nota, o sea, porque todos los días el periodismo te ofrece como realidades distintas, entonces el periodista tampoco las conoce todas. Es normal y es lo habitual que un periodista esté al día con la actualidad, o sea, que yo sepa lo que está pasando en el país. No puede ser que mi editor me llame y te diga, oye, hazle una entrevista a la Premier y tú te quedes y le dices que no es Bellido y no te has enterado que han cambiado de primer ministro. Entonces es penoso, ¿no? Entonces la actualidad sí que tienes que manejarla. Pero hay otra información que obviamente no la manejas, no la tienes al alcance, no la tienes incorporada, entonces te toca leer. Y el background te ayuda a entender la información. Y otra cuestión para la que te ayuda mucho el background, y esto es importantísimo, es a detectar dónde está lo noticioso. ¿Por qué? Pues porque imagínate que te mandan a cubrir una información sobre camisea y vas a una conferencia de prensa y empiezan a hablar sobre camisea y a ti hay algo que te llamó poderosamente la atención porque lo encontraste relevante, importante. ¿Qué ocurre? Que luego cuando vas a hacer la noticia te das cuenta que ese dato tan importante y tan relevante en realidad ya fue publicado. Entonces lo que estás haciendo es un refrito. Yo, si leo el background y yo estoy segura, o sea, si ya sé lo que ha sido publicado sobre el tema, yo sé cuál es lo nuevo de esa conferencia de prensa, cuál es la novedad, porque la noticia está vinculada con lo nuevo, ¿no? La novedad. Entonces, si yo conozco el background, puedo detectar dónde está lo nuevo de la información. Si no conozco el background, todo me puede parecer nuevo. Entonces estoy en problemas y puedo terminar escribiendo un refrito para el medio o la empresa para la que trabajo.